Hola, hola amigos del canal Tres Vidas y Más, bienvenidos nuevamente con ustedes, encantadísima yo por este día porque tenemos un programa súper especial. Les saluda Milagros Aspilcueta y tengo el gusto de poder presentarles nuevamente a nuestra invitada que ya nos ha venido visitando anteriormente y es una especialista en este tema, la tanatología. Bienvenida Patricia Velasco, Muy, bienvenida, ¿cómo estás? muy buenos días, Milagros, muy buenos días a tu programa y muchísimas gracias otra vez por este momento que me estás dedicando y podemos nosotros ambas y gracias a vuestro canal también poder aportar un poquito sobre lo que es la tanatología en este tiempo cuidando al cuidador. Y agradezco a todos los televidentes que en este momento nos están escuchando, nos están viendo, para poder aprender un poquito cada uno de nosotros, para poder aportar al otro en diferentes circunstancias que se nos presentan. De verdad que en aquella oportunidad nos hemos quedado con la miel en los labios, porque sé que este tema es inmenso, tiene varias ramas y varias cosas para entender. Y bueno, este tema para mí que hemos venido ya promocionando, que es cuidando al cuidador. Quiero que me expliques qué tan importante es esto, cuál es este aporte. A ver, explícanos, por Ok, favor. muchas gracias, Milagros. Bueno, primero vamos a aportar un poquito más sobre la tanatología, que muchas veces pensamos tánatos, muerte y la ciencia de la muerte, pero ahora vamos a hablar que la tanatología es la vida también, porque todo ser humano siempre tenemos que aceptar y darnos cuenta de que vamos a sentir dolor, y el dolor es duelo. Ese es un aporte que vamos a poner antes de comenzar. Y otra de las cosas importantes es saber que cada persona vamos a tener diferentes duelos. La muerte de una mascota, un divorcio, una infidelidad, una falta te sacan del trabajo, una muerte de un ser querido, una enfermedad personal. Todos esos son duelos. Entonces tenemos que aprender de que en esta vida estamos también como para vivir momentos tan hermosos, tan felices, momentos muy agradables. También va a venir el momento del dolor, y eso es vida, porque con el dolor vamos a aprender a ser mejores personas. El dolor es nuestro gran maestro de vida. Ese es un gran aporte para lo que es la tanatología, y también para decir a cada persona que toda persona humana debe aprender a prepararse para estos tiempos, porque eso nos va a ayudar a poder sobrellevar, a poder llevar ese camino que en ese momento nos está dando. En este tiempo, el mundo entero ha pasado un momento de pandemia y ese es un gran duelo, un gran dolor. Unos con enfermedad, otros que con la bendición de Dios han podido salir adelante y otros que tuvieron que partir. Entonces, mucho respeto a todas las personas que han perdido un ser querido en esta pandemia, o a todas las personas que también tuvieron que pasar una enfermedad de COVID y tuvieron que pasar momentos muy, muy dolorosos. Entonces, ahora más o menos vamos a entender que el duelo es el dolor y que nosotros tenemos que aprender a decir bienvenido dolor, pero tenemos que aprender a poner siempre como un pare al sufrimiento. Ahí comienza el conocer lo que es la tanatología. La tanatología es vida, y también que todos en algún momento de nuestra vida tenemos que partir y tenemos que tener un respeto que cómo queremos partir, qué queremos hacer antes de. Esos son también el cuidado a los cuidados, a las personas con cuidados paliativos que están a punto de partir. ¿Alguna pregunta, algún aporte antes de comenzar? Sí, Pati, yo recuerdo mucho en aquella oportunidad que hemos conversado, en la cual nos diste a conocer que existe un cuidador, ¿no? En este caso, la persona que se acerca al que está sufriendo, al que ha tenido el problema o el que está a punto de morir, ¿no? Entonces, es lo que comprendí. Hasta ahí estoy bien, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, ahora, yo quería saber qué tan importante es cuidar al cuidador. Bueno, mira, nosotros, toda persona humana, tenemos que aprender. Primero vamos a comenzar con autocuidarnos. Yo me cuido para poder desplegar a cuidar. Todos nosotros vamos a darnos cuenta y sabemos también a muchas personas
que en este tiempo son cuidadores, cuidadores de familiares, de personas muy cercanas a nosotros, que se vuelven dependientes de nosotros. Son las personas que están en este momento postradas en una cama o necesitan un cuidador que está 24 horas, como se dice. Ese es el tiempo que tiene un cuidador y es lo importante que tenemos que aprender a cuidarlo. El cuidador necesita un tiempo de sociabilización dentro del tiempo que se le permite. Un cuidador necesita tener también, ser sostenido con palabras muy, muy suaves, con palabras con paciencia. A veces los familiares pensamos que vamos a contratar a una profesional, a una señorita, a una persona enfermera. Y bueno, ya tengo a la enfermera, dicen, y yo le pregunto al televidente, está bien, tienes la persona profesional, pero ¿qué haces tú para que esa profesional, cómo la cuidas? ¿Qué haces para sostenerla? ¿Le das una mirada? Si hay una confianza, le das un abrazo, le dices, ¿cómo está? ¿Cómo está tu familia? ¿Cuántas cosas necesita nuestro cuidador? Está bien, se respeta, se le paga una remuneración, pero también se le tiene que tener un respeto muy grande para que esta persona pueda realmente desplegar al enfermo. Eso es muy importante. Ahora, también nosotros somos cuidadores cuando tenemos un familiar muy cercano en casa, y no necesariamente que esté enfermo, sino que ya son de la tercera edad, que son ya ancianos, que necesitan nuestro tiempo, que necesitan que estemos con ellos, agarrarles su manito, tiempo. Yo a veces pienso y digo, muchas personas lloran mucho cuando se va a sus padres ya ancianos. Y la pregunta que yo voy a hacer a todos es, ¿qué hiciste en el tiempo que estaba de vida tus padres o la familia que tienes para darles el tiempo? En este tiempo yo digo a todos los televidentes que debemos dar tiempo mientras hay vida. Tiempo para conversar, tiempo para realmente hacer un contacto corporal, tiempo para poderles mirar, para decirles gracias por todo lo que diste, por lo que recibiste. Perdóname si no estuve cuando tenía que estar. En vida se dice, las cosas se hacen en vida. Entonces hay diferentes tipos de cuidadores. Hay cuidadores que en este momento tienen a sus familiares en el hospital y eso es muy, pero muy delicado, porque realmente ahí los cuidadores sí que tienen que levantarse más temprano, correr, se olvidan de ellos. No sé si alguna vez has escuchado, me olvidé de mis alimentos porque tenía que estar presente para análisis, para cosas. Entonces es lo importante de tomar conciencia, modificar nuestras creencias. El ser humano es de creencias. Nadie puede decir que no, todos creemos en. Entonces, y pensamos que lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos es, y no necesariamente es. Tenemos que modificar nuestras maneras de pensar. Tenemos que aprender realmente a ser solidarios, a ser compasivos, a ser pacientes. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero, autocuidarnos nosotros. El autocuidado viene primero de nosotros. Cuando nosotros nos cuidamos, significa pensamientos positivos, pensamientos con fortaleza. Tenemos también, nuestra alimentación tiene que ser, siempre yo voy a decir en toda entrevista, aprendamos a comer sano, aprendamos a pensar sano, aprendamos a tener gente en nuestro entorno que realmente nos aporte, nos sume, nos dé fuerzas. Da mucha pena decir, pero realmente hay gente tóxica que si no quiere ayuda, debes sacarla de tu vida porque no te hace bien. No te hace bien. Entonces ahí viene todo, mira Milagros, todo lo que influye ser cuidador. Primero te cuidas, primero te amas, primero te respetas, primero te valoras y después vas a desplegar para poder trascender con sentido. Eso es el inicio de lo que es un cuidador. Me has dejado de verdad bastante pensativa porque, mira, sé que el especialista eres tú, pero muchas personas han experimentado ese momento. Podría decir hasta yo, cuando muere mi padre, yo no me había dado cuenta justo lo que tú acabas de decir, ¿no?
qué tan importante era verse uno en ese momento, qué cosa es lo que estábamos irradiando para la persona o para todos los que nos veían cuidando a la persona que estaba a punto de fallecer. Sí, ahora comprendo que sí es importante porque es un momento muy fuerte, un momento que, así digan los demás, nunca te vas a poder olvidar de esa situación. Así es que veo que sí es importante tener en cuenta al cuidador o a la persona, como dices tú, ¿no? No importa que no sea la enfermera, puede ser un pariente, la hija al papá o la mamá al hijo, de repente también, que son situaciones súper fuertes, ¿no? Ahora también, Milagros, si nosotros nos damos cuenta de que ya algunos televidentes tienen una persona a la que están cuidando, pongan mucho de su parte, porque lo que nosotros, no solamente nosotros somos lo que hablamos, les cambiamos los pañales a los adultos mayores, estamos pendientes, no solamente es eso, también es la energía que nosotros emanamos para el otro. Si nosotros atendemos, pero no atendemos desde el amor, desde la compasión, y estamos atendiendo, tengo que hacerlo, ahí hay un problema muy grande, porque nosotros le estamos dando, ellos sienten, así estén en cuidados paliativos, que en la anterior entrevista vemos que son personas que están a punto de partir, sienten. Entonces, por eso siempre se les tiene que tocar la manito, acariciarles, decirles, ¿sabes qué? Te amo tanto. Sabemos que hay circunstancias de la vida que hemos pasado diferentes situaciones con nuestros padres, con la familia. Sin embargo, es tiempo de perdonar. Es tiempo de decir, ahora no importa lo que pasó, importa que yo estoy para ti en un tiempo que tú necesitas de mí. Ponerle sentido a esa situación. Necesitamos realmente, siempre digo, necesitamos que el ser humano se dé cuenta de que todos vamos a necesitar también ser cuidados en algún momento de nuestra vida. Y la pregunta, como nos deja el legado nuestro querido Sócrates, fue las preguntas socráticas. ¿Cómo quisieras que te cuiden? ¿Cómo te gustaría? Entonces, si te gustaría, ¿por qué no lo das antes en este momento que estás como cuidador? Es recíproco, o sea, ¿cómo quisiera que se nos trate, ¿no? Que es muy parecido a la vida misma cuando tratamos a alguien, ¿no? Pero en este caso, en esta especialidad, en estas circunstancias, como dices, es importante saber dar desde el amor, porque una cosa es decir, ¿no? De la boca para afuera, ¿no? Bueno, hay que cuidarlo, es mi mamá, es mi hermana, es mi hijo, ¿no? ¿Qué más voy a hacer, no? Pero sí, cuando se hace desde el amor, si todos pusiéramos en práctica todo ese sentir, ese sentimiento, yo creo que las cosas que solemos hacer se notan, se miran a leguas nomás, ya no es algo tan frío, tan solamente mi especialidad y porque trabajo. No es solamente eso, sino que un tanatólogo va a trabajar con la persona que está en ese momento con la necesidad de tener una persona en cuidados paliativos, una persona que está en enfermedad o en diferentes duelos, pero también trabaja con la familia, con el cuidador, porque nosotros también tenemos que sostener al cuidador para que la persona a la cual esté pasando ese tiempo de duelo, que es enfermedad o diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida, también sea sostenida y sea sostenida de una manera positiva. No todos pueden estar en la capacidad de poder cuidar si es que no están con una compasión dentro de su ser, de decir, lo voy a hacer con el amor más grande. Por eso, porque realmente hay un síndrome, Milagros, que se llama el síndrome de burnout, que la crea el Herbert Frauenhofer. Él crea esto y también se llama el síndrome del desgaste profesional. Cuando la persona está tan realmente llena de tantas situaciones límite con personas, porque una persona profesional no solamente cuida a uno, sino cuida a varios. Y también y tiene también situaciones en casa. Entonces realmente ahí viene cuando realmente este desgaste te lleva a diferentes situaciones y realmente puede enfermarte. Y puedes estar en el desgaste del cuidador que puede terminar pues realmente sin poder trabajar.
Y por eso que hay que cuidarlo. Con este síndrome nosotros tenemos que aprender a cuidar a quien cuida a nuestros seres queridos. Y si nosotros en este momento somos cuidadores, tenemos que aprender a mejorar nuestra manera de vivir, a desconectarnos por un ratito. Y ahí viene el proceso de la respiración, ¿no? Uno A tiene ver, que inhalar, retener, exhalar y por varios segundos conectarte con algo lindo que te ha pasado. Estás cuidando a una persona que está bastante mal, entonces conéctate con algo lindo. El ser humano puede no solamente viajar físicamente, también podemos transportarnos mediante la meditación. Hay gente que le gusta orar, hay gente que le gusta meditar, pero tenemos que también escuchar música, música suave y hacer movimiento corporal para que realmente podamos realmente soltar. Necesitamos soltar, tenemos me que encanta, tomar ¿no? líquido tibio. Nosotros a veces decimos, ay, qué rico, un helado. Yo respeto mucho a la gente que le encanta el helado, pero en situaciones tenemos que aprender a no, tomamos un helado y nos va a enfriar. Y como estamos, una persona, un cuidador que tiene mucho, mucho trabajo y está llegando a un desgaste, necesita tener el cuerpo caliente. Un cuidador necesita realmente tener sus horas de sueño, porque realmente un estrés fuerte te va a dar insomnio. Y no sé en cuál de las entrevistas hablamos sobre la hormona del cortisol, que se No lo divide recuerdo. A ver. en dos, que es el distrés y el eutrés. El Ujú. distrés es el estrés negativo que nos va a alterar todo nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema límbico, nuestras emociones. Entonces nosotros tenemos que aprender a regular el eutrés, el bueno. Es por eso que nosotros tenemos que hacer lo posible por conectarnos con cosas positivas que nos puede llevar, cosa que el momento que nos vuelva a tocar estar con a la persona que estamos cuidando, vamos a llegar diferentes, con una sonrisa, con unas palabras tan tiernas que merece la persona que está en este momento pasando un duelo. Sí. Katy, una pregunta, ya que puedo entender que es importante que el cuidador mantenga cierta postura, que haga ciertos ejercicios. Mi pregunta, que de repente ya me has respondido una parte, ¿no? ¿Qué pasaría si el cuidador, si no se toma en cuenta el cuidador? ¿Cuál sería el resultado? De repente tú has podido ver alguna experiencia, cómo queda el cuidador si en caso no tome en cuenta estos puntos. Un cuidador que no se da cuenta de que realmente necesita cuidarse, va a terminar con un síndrome de desgaste, no va a Ah, dormir bien, va a sentir que realmente está irritable. ¿podría mm, enfermar? eh, Definitivamente va a enfermar. El síndrome de burnout es cuando llegas al límite del desgaste emocional que tienes por ser cuidador. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer todos, porque acá no hablamos, nadie en la vida se va a librar ni de ser cuidador ni que nos cuiden. Eso tenemos que tenerlo claro. Y es por eso que tenemos que aprender a tener, realmente debería haber talleres, que sí hay talleres para cuidadores, y también aprender a cuidar. Hasta desde el tono de voz debemos aprender a tener una voz suave. Tenemos que desaprender muchas cosas cuando estamos muy nerviosos, porque eso también le vamos a emanar a la persona que en este momento está en situaciones de duelo. No solamente un cuidador es una persona que tiene un enfermo corporal. Un cuidador también tiene a personas que están pasando problemas de mente y que realmente también hay que cuidarlos. Hay que darles diferentes tipos de amor, diferentes tipos de tiempo. Un cuidador también siempre, mira, desde el momento, mira, te voy a poner un ejemplo tan pequeño. Cuando nosotros decimos, quiero tener una mascota en casa, te vuelves un cuidador. Y cuando no lo cuidas, entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿No? Y ahí puedes tomar una decisión. Pero en otros tipos de cuidado no podemos tomar una decisión. Simplemente la tenemos que hacer. Y yo honro a las personas que en este momento son cuidadores, mis respetos, porque realmente son personas que tienen mucha fortaleza, porque no solamente es lo que están haciendo, sino también lo que tienen en su vida. Cada uno de nosotros, cada una de las personas humanas tenemos una vida, un mundo,
y que realmente tenemos que darnos cuenta cómo debemos de desplegar al otro, qué es lo que tenemos que hacer para mejorar para el otro. Si no podemos con nosotros, ¿cómo podemos pasar para el otro? ¿Verdad? Sí, es muy cierto. Muy cierto. No tendríamos nada que entregar, por lo menos positivo ni bueno, si es que no lo hacemos de esa manera. Creo que si tú pudieras de repente explicarle algo breve a nuestros seguidores, a las personas que ya deben conocer tu trayectoria, deben conocerlo a lo que te dedicas, cuando uno sabe que el ser querido, en este caso el cuidador, ya sabe de antemano que va a fallecer la persona, sí o sí, esta persona pudiera con el tiempo de repente volver a tener ánimos, ¿no? Ánimo de poder querer cuidar a alguien, porque a veces uno se proyecta y dice, no, ¿y ahora qué viene, no? ¿Qué podría pasar? Hay un temor, como te dije, lo digo por experiencia propia, hay un temor, y es un temor fuerte que se carga por una cantidad de tiempo, y no sabemos en qué momento se esfuma. O sea, mi pregunta es clara, es, ¿qué tendría que hacer el cuidador después que ya pase esa etapa? Porque ya dejaría de ser cuidador, obviamente, pero ¿qué pasaría con esa persona? Muy interesante, pero antes que esto quiero acotar algo. Cuando una persona ya está en cuidados paliativos, que ya sabe que tiene una enfermedad terminal, es importante que la familia o el tanatólogo o la persona que la persona vea por conveniente, le diga siempre la verdad. La persona debe saber la verdad, que tiene un tiempo de vida y que realmente va a partir, porque le vamos a dar la oportunidad para tomar decisiones. Inclusive cómo quiere que se le entierre, cómo quiere ser su entierro, qué quiere hacer con todo. Tiene todo el derecho. Porque hay muchas personas que dicen, no hay que decirle nada. Y eso no está bien. Tienen el derecho de saber porque es su vida. Y ellos deciden de lo que realmente quisieran hasta al final de sus vidas, ¿no? Un cuidador, hay varias clases de cuidadores, como te vuelvo a repetir. Vamos a hablar de los profesionales. Y te voy a contar algo que hace un año atrás atendí a una profesional en lo que es en la enfermería, y ella de COVID, cuando no habían vacunas, cuando la situación estaba muy, muy delicada. Entonces, ella lloraba desconsoladamente y me decía, no pude hacer nada por este niño que falleció de 11 años por obesidad con COVID. Y tengo una culpabilidad que no puedo, no sé qué voy a hacer. Entonces, obviamente se le deja conversar, pero ¿qué decirle a ella cuando siente tanto dolor? Y mira, lo habrá visto unos días, pero los profesionales se encariñan con los pacientes, los verdaderos profesionales. Sin embargo, los profesionales, así como ven que un paciente sale y lo cuidan y sienten felicidad porque salió de ese problema, así también tienen que despedirse porque esa persona parte. Y al día siguiente tienen que volver a atender a otra persona con cuidados paliativos. Entonces, imaginan la fortaleza que debe tener esa persona. Por eso, cuán importante es que en nuestro país, realmente, porque en otros países sí sostienen mucho a los profesionales de la medicina, porque realmente lo necesitan, porque es un día a día, un médico que tiene que dar un diagnóstico totalmente reservado, una enfermera que tiene que decirles la situación está muy delicada, es muy fuerte para ellos. Entonces, ese es un tipo de cuidador. Ahora, cuando hablamos que tenemos cuidadores de nuestra familia, que son cuidadores dependientes en nuestra familia, en nuestra casa, un día a día, y después por cosas de la vida la persona parte, el cuidador va a quedar muy, muy destrozado, porque es su familia también. Se le fue su familia, y la primera cosa que va a sentir, si le hubiese cuidado más, o si no le hubiese dado esto, y por qué no llegué a la hora que tenía, porque a veces pasa eso, ¿no? No llegan y se enteran de que partió, y queda una culpabilidad que dura mucho tiempo, y ahí está el duelo.
Entonces, definitivamente, ese cuidador no va a estar en la capacidad de seguir cuidando por un tiempo. Pero de repente le va a tener que, la vida le da esa situación de que mamá fallece y el papá todavía está y va a tener que seguir cuidando. Y ahí comienza la fortaleza que hay que tener para el cuidador. Por eso lo importante de todas las personas que nos están escuchando, si conocen gente que está siendo cuidadores, darles unas palabras de aliento, decirles cuán importantes son realmente. O sea, y eso es algo que vamos a aprender, Milagros. Vamos a aprender a conocer más la tanatología, porque como te digo, la tanatología al final es vida, porque vamos a aprender a vivir. Vamos a honrar nuestros duelos. ¿Me entiendes? Vamos a honrar nuestros duelos, aunque sea para todos. Dicen, el niño le hicieron bullying. Sí. Y todos dicen, ay, mañana te va a ir mejor. No, el niño está de duelo, porque no supo dominar esa situación que estaba y tiene dolor, pero no lo entendemos. No hizo la tarea y aunque no creas, dolió. Entonces, todo duelo duele. Entonces, tenemos que aprender a darnos cuenta lo importante que es también, hoy que estamos hablando del cuidador, darle la importancia a esos seres y darnos la importancia a nosotros mismos, que podemos estar cuidando, para darnos cuenta que tenemos que aprender a desconectarnos por un instante para poder volver a empezar. Desconectarse no significa que te tienes que ir a otro lado, no. Desconectarte significa sentir felicidad en diferentes situaciones, una música, ponte a pintar, ponte a llamar a alguien para que puedas desconectarte un ratito, para que modifiques muchas situaciones en las que te encuentras. Eso es lo que se tiene que hacer con el cuidador. El tema podría seguir y seguir, de verdad. Patricia, de verdad, a mí me complace mucho poder aprender de esta manera, porque no solamente aprendemos los seguidores, tus seguidores, las personas que nos ven, aprenden esto. Mira, es un tema, parece que es común, ¿no? Bueno, sí, alguien cuida a alguien, pero este tema para mí, yo creo que tiene para más. Así que yo quiero invitarte nuevamente en otra oportunidad a si hay algún tema que rescatar, un tema más que aprender. Hagámoslo. Esta es una fecha que marcó una etapa muy fuerte hace 2 años atrás, cuando empezó todo esto. Marcó una época muy fuerte para muchos, quizás algunos difícil de olvidar y para otros tener que superarlo porque hay un día a día. Si no, imagínate cómo podríamos caminar, cómo podríamos mirar al rostro de otras personas. ¿Sí? Quiero que te despidas con unas palabras a nuestros seguidores, las últimas, para que ellos entiendan de que esto no termina acá. Que te podemos tener nuevamente. Muchas gracias, Milagros, yo agradezco. Y sí, realmente les agradezco a todos los que están escuchando este momento, este tiempo de cuidando al cuidador. Una de las cosas importantes que yo les dejo en este espacio es que aprendamos a cuidarnos, aprendamos a valorar nuestra vida, aprendamos a respetar y aprendamos a honrar nuestros duelos. Realmente todos merecemos que en esta vida tengamos un tiempo para nosotros, para que realmente podamos desplegar para el otro. Realmente tenemos que aprender y también desaprender muchísimas cosas. Y una de las cosas importantes que yo siempre digo, denos la oportunidad de perdonar desde el corazón para realmente nosotros tener sentido en nuestra vida. Y eso es lo que todos vamos a poder hacerlo. Y si todos realmente ponemos de nuestra parte, si en algún momento ahorita en un rinconcito de tu corazón todavía sientes algo que no te está dejando avanzar, escucha esto. Sin el perdón no hay vida, por más que todos los días la pases bien. El perdón nos va a liberar a encontrar la paz y a la libertad para poder mirarnos a nosotros mismos interiormente. Y cuando después de mirarnos a nosotros, realmente vamos a sentir de que la vida tiene sentido. Y realmente a todas las personas que en este momento están cuidando, todo el respeto para cada uno de ustedes, todo el respeto a todas las personas que realmente trabajan día a día en la parte profesional de cuidadores, porque realmente yo saludo a todas las personas que trabajan en casas, porque muchas veces no contratan una persona profesional
y ellas se vuelven profesionales como cuidadoras. Hoy las saludo con todo cariño a todas estas personas que realmente llegan a querer tanto a la persona a la que cuidan, y esas personas que tienen esa compasión definitivamente son personas que aprendieron a vivir. Se aprende a vivir desde el dolor, porque somos mejores personas. Yo agradezco muchísimo, Milagros, por este espacio, a todos los televidentes por escucharme, y que sea esta otra oportunidad y con otros temas que siempre hay algo que dar, como yo también cada vez tengo algo que aprender siempre, cada día se aprende. Yo agradezco, sí, completamente. De igual manera, gracias por tus palabras y hasta luego. Muchísimas gracias, saludos a todos, gracias a ustedes.